El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Pedagógica Radio presenta Tablas y Tableros. Un programa de la Licenciatura en Artes Escénicas dedicado a la divulgación de los procesos pedagógicos, investigativos y creativos de nuestra licenciatura. Estamos en Tablas y Tableros, un espacio de divulgación para la investigación, la creación y la educación en artes escénicas. Para el día de hoy tendremos una invitada especial. Ella es estudiante temporal de la licenciatura en artes escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional. Viene de Mendoza, Argentina. Hablamos de Luna Navarro Baile. Les acompaña Eduardo Silva Peña, docente de la licenciatura en artes escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional. Este es el programa número 230. Tenemos en la dirección a Alejandro Sepúlveda Castaño, en las comunicaciones Laura Chávez, en la producción radiofónica Yolanda Barrantes y Diana Torres, y en el control máster Mario Alfonso Enríquez Romero. Les recuerdo que nos pueden escuchar a través de radio.upn.edu.co los martes a las 5 de la tarde y los viernes en repetición a las 11 de la mañana. También pueden encontrar todos nuestros programas en las plataformas de iVoox, Deezer y Spotify. Bueno, le damos la bienvenida a Luna Navarro Baile. Un saludo. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Acá, contentos de tenerte en el programa. Bueno, quisiera empezar con que nos contaras un poco sobre esa manera, ¿no?, de vivir y de sentir las artes escénicas en Argentina, ¿no? ¿De dónde surgió este interés? ¿Cómo llegaste ahí? Bueno, en Argentina hay como una fuerte presencia sobre todo de la educación teatral, y en Mendoza especialmente. En los secundarios es una materia obligatoria, entonces hay como un acercamiento desde edades muy tempranas al teatro. Particularmente yo venía haciendo teatro y talleres desde mucho antes de la secundaria y fue como una noticia que era algo que se podía estudiar en la universidad y algo a lo que uno se podía dedicar, profesionalizarse. Entonces fue una alegría muy grande encontrar un espacio donde poder aprenderlo profesionalmente. Y bueno, hay muchos espacios a lo largo de la Argentina de formación tal vez más pensada en la actuación, como academias y demás, y después espacios en las universidades públicas, en institutos terciarios de educación superior, en donde uno puede ir a conocer y a explorar. Y hay muchísimo teatro independiente en donde también uno puede vivirlo desde otro lado. Bien, Luna, quisiera que nos contaras un poco de cómo funcionan, ¿no?, esas maneras de hacer el teatro en Argentina y cuáles son esas raíces de la teatralidad, así como las explorábamos en clase, ¿no? Luna es una de mis estudiantes del espacio de la cátedra, ¿no?, de teatralidades y cultura en Latinoamérica y el Caribe. Entonces estábamos leyendo precisamente a Canclini, ¿no?, y esta idea de la hibridación cultural, ¿cierto? Entonces pues acá en Colombia tenemos una larga tradición de festivales, carnavales, ¿no?, rituales que convocan a esa noción del teatro más allá del teatro, o sea, de la teatralidad precisamente. Quisiera conocer un poco en Argentina cuáles son esos eventos, ¿no?, esas acciones que podemos entender como teatrales y que de alguna manera nutren lo que también se llamó el teatro argentino. Bueno, sí, en Argentina también tenemos muchísima presencia de estas fiestas populares, de carnavales, hay muchísima oferta. Y realmente son unas cosas espectaculares. Pero más o menos hasta el siglo XIX había mucha presencia de teatro europeo. Lo que se veía en las salas sobre todo de Buenos Aires, que era como donde estaba el núcleo fuerte, era teatro español, italiano, francés. Ya hacia fines del siglo XIX empieza a darse un fenómeno, sobre todo en la literatura, que era las narraciones de la vida de los gauchos, ¿no? Todo lo que es la literatura gauchesca, con obras importantísimas como el Martín Fierro, que es como la obra clave de la literatura gauchesca, pero también hay otra obra que es Juan Moreira, que es una historia que empezó a lanzarse como en formato de folletín,
que contaba la historia de un gaucho totalmente despojado de justicia. Él era un tipo que había sido relegado, tal vez. Relegado por el Estado. Y en conjunto a los circos que había en el momento, que se dedicaban más a la acrobacia y a como espectáculos de entretenimiento. Después los Hermanos Podestá, que son como un grupo importantísimo en el Teatro Nacional Argentino, comienzan a representar esta historia que se publicaba como literatura de folletín como obras de teatro. Y nace lo que en Argentina fue un fenómeno importantísimo, que es el circo criollo, que es justamente las representaciones de la vida de los gauchos. Fue un fenómeno impresionante, que la gente llegaba a identificarse tanto con el personaje. Cuentan que muchas de las funciones la gente, acá un pequeño disclaimer, a Juan Moreira lo terminan matando, y la gente conectaba tanto que paraban la función, se iban hacia el escenario, golpeaban a los actores, porque realmente había una identificación con eso, con ese personaje nacional, con ese personaje que uno veía en su cotidianidad, que generaba eso, la sensación de ir a golpear al actor por matarlo, ¿no? Y eso fue, según algunos autores, es el hecho que marca como la emancipación del teatro en la Argentina, ¿no? Cuando el teatro deja de contar historias europeas y pasa a contar historias que sucedían en el territorio. Podemos decir entonces que había una especie de disputa del terreno del teatro en Argentina, ¿no? Por una parte, el que mencionabas, que tiene influencia europea, ¿no? Uno se imagina ahí a Calderón de la Barca, Molière, ¿no? Estas obras. Y por otro lado, el teatro criollo, ¿no? Que pues, surge a partir de esta literatura de folletín que llamas. Exacto. Bueno, entonces pensaba yo que hay un teatro que en un momento leímos en una de nuestras clases, una obra específicamente, que era El relojero de Discépolo, ¿no? Sí. Y que pues él también fue uno de los representantes más importantes de lo que llamamos el grotesco criollo, ¿cierto? Del teatro, que precisamente tiene que ver con un contexto histórico particular, ¿no? Porque estamos hablando de principios del siglo XX. Entonces había mucha inmigración, ¿no? Así como lo mencionabas, había gente que estaba relegada de las políticas de Estado, gente empobrecida, ¿no? Hablamos de campesinos, de los gauchos precisamente, ¿no? Y que efectivamente desarrolló un teatro que podríamos nombrar casi que también político, ¿no? Aparte de popular, fue bastante político. ¿Cuál sería esa relación entonces entre ese circo criollo y ese teatro del grotesco criollo que alguna vez leímos en clase? Bueno, tal como comentabas, a principios del siglo XX en Argentina hubo olas inmigratorias muy grandes y este personaje del gaucho, que en algún momento inicialmente era el personaje del relegado del Estado, que estaba como un poco llevado hacia el bandolerismo, ¿no? Después pasa a ser la imagen de la identidad nacional, y pasa a ser el héroe trágico que pierde todo y que es perseguido por el Estado y que además tiene un montón de carencias en su vida diaria. Y con las olas inmigratorias, este personaje un poco, esa figura de identidad nacional empieza a perderse, porque vuelve a pasar otra hibridación. Empiezan lo que son los conventillos, entonces hay obras que sitúan, digamos, los personajes ahí, que son estos lugares donde vivían por ahí muchas familias ¿Y juntas. qué son esos conventillos aquí para quienes no conocemos el término? Los conventillos son como unos espacios donde por ahí alquilaban, una familia alquilaba una pieza, ¿no? Arrendaba una pieza, una habitación. Entonces, como en una misma casa. Como, claro, Sí, como la vecindad del Chavo. Sí, de acuerdo. Eso mismo. Acá lo llamamos inquilinato. Bueno, es exactamente eso. Entonces, un poco todo lo que es el sainete criollo y el grotesco criollo, que es lo que desarrolla Discépolo, son las situaciones que pasaban en esto, donde convivían a lo mejor
italianos, españoles, los mismos problemas de convivencia y demás. Hay una obra muy conocida que es El conventillo de la paloma, y mostraban la realidad de estas familias que habían inmigrado a la Argentina, que estaban en situaciones también muy vulnerables, que vivían prácticamente hacinados y los problemas de convivencia que eso les traía, ¿no? Y esa idea del progreso, de los sueños, son temas que son muy recurrentes en las obras de esta época, que era lo que se esperaba, ¿no? A partir de la inmigración. Hay que notar que a principios del siglo XX, no estamos hablando de los años 30, también se dio el apogeo del tango, ¿no? Entonces esas dos manifestaciones surgen de la mano, y el tango también está muy, ¿no?, de la mano de la narrativa de esos personas marginadas, ¿no? Sí. Del estado, de cierta precariedad, ¿no? Sí, mucha melancolía también, como una vida muy dura, con mucha tristeza. Digo, son narrativas que el teatro de la época, que la música de la época mantienen, porque era como el sentimiento que se tenía, ¿no?, en el país. Entonces, como para redondear esta idea, ¿cómo vincularías ese circo criollo con ese teatro criollo? O sea, ¿nace primero el circo o fue después el teatro? Nace primero el circo criollo porque, bueno, que es lo que desarrollan los hermanos Podestá, que fue realmente un suceso impresionante. Y por lo mismo de la cantidad de gente que ingresó al país y cómo sus estilos de vida fueron cambiando las dinámicas en el país, fue dándose el sainete criollo y después el grotesco criollo, que son estilos que permanecen mucho, ¿no? El grotesco es algo que hasta el día de hoy se sigue explorando mucho en Argentina. Aún se sigue haciendo grotesco. Sí. Obviamente con sus, digamos, con sus modificaciones, ¿no? Pero sí hay algo de lo grotesco que se mantiene mucho en las narrativas actuales. Esas inmigraciones de las que tú hablas se refieren a inmigraciones de campesinos, de extranjeros. ¿Cuáles eran esas razones para migrar? Acá, por ejemplo, en Colombia tuvimos mucho la migración del campo a la ciudad. No sé si funcionaba igual en Argentina. ¿O qué tipo de migración? En parte sí, pero digamos lo que pone como más en esto de los conventillos es de otros países, ¿no? De Europa hacia Argentina, ¿no? Mucho de Italia, España, que son, si alguno lee las obras, son como personajes que se notan, ¿no? Que por lo general siempre hay algún personaje italiano, o que incluso, que es un recurso que utiliza mucho el grotesco criollo, como la mezcla en el habla, ¿no? Como por ahí utiliza palabras en italiano y demás que se pueden ir viendo en las obras. De hecho, no, el español argentino tiene muchos italianismos. Sí, ¿cierto? Muchísimos. El laburo, sí. Por ejemplo, el laburo. El laburo, sí, la birra. La birra, claro que sí. La voz, el cuerpo y la dramaturgia tienen su lugar en Tablas y Tableros. Conéctate todos los martes a las 5 p.m. y los viernes a las 11 a.m. Encuentra todos nuestros contenidos a través de radio.upn.edu.co. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Continuamos con Tablas y Tableros. Estamos con una estudiante de intercambio, ¿no? Invitada especial de Mendoza, Argentina. Ella es Luna Navarro Baile. Y pues estábamos hablando de la importancia de este movimiento del circo criollo y el teatro criollo grotesco en Argentina, ¿no? Quisiera que nos contaras, Luna, un poco de ya un poco lo contemporáneo, ¿no? En Argentina, o por lo menos en Mendoza, ¿no? Porque tú dices que hay una marcada diferencia entre lo que se hace en la zona del porteña, ¿no? En Buenos Aires, y lo que se produce más hacia el norte. ¿Sí? Exacto. ¿Cuál sería esos cambios ahí geográficos? Bueno, en Argentina en realidad el teatro tiene una escena muy amplia, muy viva, hay muchos polos artísticos muy fuertes. La región de Cuyo, la región del Río de la Plata. Hay mucha presencia del teatro popular,
en Mendoza particularmente hay mucha presencia de la creación colectiva, que es algo que acá tiene muy presente. Pero bueno, eso es como algo muy, muy compartido. Nosotros en Argentina tenemos la suerte de tener el Instituto Nacional de Teatro, que es un instituto que se aprobó con la Ley Nacional del Teatro. ¿Eso cuándo fue? En 1997. Y lo que busca el instituto es promover la actividad cultural en todo el país. Entonces, realmente tiene una forma de trabajo en donde es muy federal, entonces todo el país se ve beneficiado con sus políticas. Ahora, hace un par de días, a principios de agosto, el Congreso rechazó un decreto que pretendía modificarlo y modificar su funcionamiento y que perdiera su autonomía. Entonces ese fue como un gran avance para el instituto, una buena noticia de este año. Pero bueno, lleva más de 30 años el instituto gestionando proyectos, todos los años publica distintos textos, obras como producciones más bien teóricas y promueve y ayuda al teatro independiente. Entonces, con su ayuda y con su trabajo es que, por ejemplo, en Mendoza, en el norte, en Buenos Aires, en todos lados se puede montar una obra porque tienen líneas de financiamiento para obras, líneas de financiamiento para salas, para creación de salas. Entonces, en donde podría ser una sala muy rudimentaria, el instituto realmente aporta mucho a que haya un acceso más sencillo en distintos puntos del país. ¿Has visto de pronto recortada los presupuestos dependiendo del gobierno? ¿Cómo están en este momento? Bueno, el instituto tiene autonomía pero sí, particularmente en esta época, ha tenido como sus complicaciones porque pretendían como cambiar su forma de organización, su organigrama, que lo que tiene el instituto es que sus funcionarios son elegidos por concurso, para los cuales tienen que presentar sus antecedentes, que sean idóneos para el cargo, y se pretendía cambiar eso, se pretendía hacer que estos cargos sean ad honorem. Entonces, bueno, sí hay mucha complicación al respecto, pero bueno, hay una red que está ahí luchando por cuidarlo, por protegerlo, porque la mayoría de las producciones que uno puede hacer haciendo teatro independiente tiene alguna ayuda del Instituto Nacional del Teatro. Tal vez no recibe un financiamiento directo, pero sí puede hacerlo en una sala, pero que el instituto compró, puede hacerlo con equipamiento que la sala compró a través del instituto. Entonces, indirectamente a todos nos llega esa ayuda. O sea, es lo que nos mantiene, el motor que nos mantiene. ¿Cuánto tiempo llevas acá en Colombia, Luna? Bueno, llevo exactamente un mes. Un mes, bueno, tal vez es muy pronto para pedirte un contraste, ¿no? Entre la movida teatral en Mendoza y en Colombia, pero tal vez de lo que has observado, ¿no? En este mes, ¿qué has podido notar? O sea, ¿qué te ha llamado la atención? Bueno, lo que me llamó la atención fue como la presencia de la creación colectiva acá. La mayoría de las cosas que he podido ver en este mes, que no son muchas por cuestiones de tiempo, pero la mayoría surgen de esos procesos. Entonces sí fue como una grata sorpresa porque era algo que uno tiene noción, pero tal vez no tanto contacto. Y bueno, y la fuerte temática política de estas creaciones y de otras que tal vez no son creación colectiva, pero me parece como muy interesante las temáticas que se manejan, de memoria, de lucha, llegan mucho. ¿Ese es un contraste con lo que se daría ahora en Mendoza? ¿O en qué se enfatiza la producción teatral allá? Bueno, allá en Argentina hay mucha presencia de obras realistas. Hay mucha performance también, pero sí hay temáticas que tal vez quedaron hace un par de años, ¿no? Todo lo que fue el teatro abierto, la memoria, el teatro por la identidad, que
Actualmente no hay tanta oferta con esas temáticas. Entonces sí hay un pequeño contraste en que son temas que acá en Colombia siguen tratando. Eso es interesante, ¿no? Porque, claro, creo que hubo un auge del teatro de la memoria en Argentina, tal vez en los 90, precisamente después de las dictaduras, ¿no? De Videla y ese proceso, ¿no? De nuevo de la democracia y la instauración ¿no? de las democracias liberales, ¿cierto? En este sentido, tal vez has visto también contrastes en relación con la manera de enseñar, ¿no? O el ejercicio de la educación en teatro, ¿cierto? O en artes escénicas. Entonces, me gustaría que nos contaras un poco cómo funciona allá. Pues como sabes, está haciendo una licenciatura, ¿no? Y aquí la formación es de maestros y maestras, ¿no? Educadores de artes, ¿cierto? ¿Esa figura existe allá o cómo funciona la cosa? Allá, por lo menos en la universidad que tenemos teatro en Mendoza, que es la Universidad Nacional de Cuyo, tenemos 2 carreras que son profesorado de grado universitario en teatro y licenciatura en arte dramático. El profesorado sí está dedicado a la docencia, con toda la parte pedagógica, prácticas docentes y demás, y la licenciatura está más pensada en la investigación, tal vez tenemos un poco de dramaturgia, de dirección, de gestión, pero más que nada la investigación. Tenemos las 2 carreras. Además está la licenciatura en diseño escenográfico, para quien guste más de lo plástico. Pero en general en Argentina hay al menos 18 universidades nacionales que tienen alguna carrera afín al teatro. Hay institutos de educación superior, institutos terciarios que también tienen la carrera. Hay infinitas academias también para quien no quiera estudiarlo por ese lado. Y bueno, hay muchísima presencia. Por ejemplo, existe el Encuentro Nacional de Estudiantes de Teatro, que está como pensado para los estudiantes de profesorados de teatro, que es un encuentro que se hace una vez al año en distintas sedes. No son muchas las universidades que participan, porque la idea es que participen los que tienen profesorado únicamente, pero bueno, creo que son al menos 8 o 9 entre universidades e institutos que se reúnen una vez al año, que realizan talleres, que ven obras de teatro, que participan de conversatorios y demás, y conocen otras instalaciones. La verdad que es un espacio muy interesante que se mantiene al día de hoy, totalmente autogestivo por los estudiantes. En Mendoza en el 2022 lo organizamos y fue una experiencia muy grata, porque además, a pesar de estar estudiando prácticamente la misma carrera en el mismo país, había muchas diferencias, y el compartirlas nos alimentó a todas las instituciones que participamos. Ese profesorado en Argentina está enfocado hacia academias o, por ejemplo, hacia las instituciones, por ejemplo, de educación primaria, secundaria. No, está enfocado para las instituciones de educación primaria, secundaria y universitaria. Igual allá es obligatorio, ¿no? Como decías. Pasa en Mendoza nada más, no en todas las provincias de Argentina, pero en Mendoza sí, a través de una lucha de docentes mendocinas que lo lograron. En secundario es una materia obligatoria al menos un año. Entonces uno en su tránsito por la secundaria tiene un contacto con el teatro, y de hecho mucha gente que llegó a la universidad a estudiar teatro es porque tuvo algún referente en la secundaria, algún docente que logró conquistar a ese curso o inspiró, o incluso por oposición, pero la gente llega a la carrera y es lo que hace también mantener los ritmos de inscripción, ¿no? ¿Y tienen el mismo peso los otros lenguajes artísticos? Me refiero a la música, visuales. Por lo menos en las secundarias de Mendoza sí. Uno tiene al menos una cada año, y por lo general no se repiten. Entonces es un año música, un año artes plásticas, un año teatro. Entonces hay mucha oferta artística para los estudiantes. Hablabas de una especie de regionalización de las artes escénicas en Argentina, ¿no? Entonces ya más o menos estamos cartografiando los intereses de Mendoza y sus fortalezas, ¿no? en el teatro.
Pero también recuerdo que en clase hablabas un poco también de la influencia de las murgas, pero esas son ya de otro sector, ¿no? Me imagino que tienen que ver con esas sociedades del Río de la Plata. Sí, Sí, en Buenos Aires, bueno, existe la murga porteña, ¿no? Que está más pensada en la música, en lo que se toca con bombos y platillos y en el baile. Y hay muchas comunidades que tienen sus murgas. Y está la murga uruguaya, estilo uruguayo, que ya implica canto. Y particularmente en Mendoza hay mucha tradición de murga estilo uruguayo, pero se puede encontrar de ambas a lo largo del país. hay mucha, digamos, recelo en combinar estos lenguajes. Me refiero, hay directores que no les gusta combinar teatro con circo, o murga, me imagino, con teatro, o circo con otras manifestaciones. ¿Cómo funcionan esos límites de los géneros? La verdad, desconozco de alguno que tenga mucho recelo. Imagino que habrá, pero no es algo que se sienta en el ambiente. Bueno, como en todos lados habrá más puristas, menos puristas, ¿no? Pero la verdad es que hay muchos espectáculos que incluyen muchas cosas artísticas que no son particularmente del teatro y se aceptan. Hablabas hace un momento claro, el movimiento de la performance, del arte de performance en Mendoza, principalmente, ¿no? ¿Cómo has visto esa movida? O sea, ¿se mueve entre el teatro o tal vez se ha movido más dentro de lo visual y de lo plástico, perdón? Se mueve más dentro del teatro. Hay incluso con intersecciones con la danza, pero es más como dentro de lo teatral, ¿no? ¿Qué artistas recomendarías por ejemplo, para explorar en YouTube o para quienes quieran visitar Mendoza algún día como recomendaciones de tu parte? Bueno, agrupaciones, tal vez. Como primera recomendación que no es de Mendoza, yo recomiendo la obra Juan Moreira, de la que estábamos hablando anteriormente, que es, a mi parecer es una obra espectacular. Son 6 páginas que te saltan las lágrimas, que tiene una película también dirigida por Leonardo Fabio. Entonces la película también es muy, muy interesante. Y después invitar a leer dramaturgias argentinas de lo largo y ancho del país. Hay muchísimo. Pueden buscarlo incluso en la página del Instituto Nacional del Teatro. Están publicadas las dramaturgias que... Son de libre acceso, ¿sí? Sí, entiendo que en la página se pueden descargar y si no, ahí hay nombres para recuperar. Y que, bueno, eso, buscar. Cada uno va a ir encontrando su camino. Pero hay muchísimas dramaturgias muy interesantes en todo el país. ¿Se acostumbra a grabar las presentaciones? Digamos que hablándoles de esos purismos, ¿no? Ahora a quienes no les guste poner sus obras en video o para explorar así sea como material histórico, ¿no? Como archivo, no sé. Acá no es tan fácil encontrar grabaciones de obras, no sé si funciona igual allá. No es tan fácil encontrar las grabaciones. Por ahí se graban para procesos como... presentaciones a de repente algún festival y demás, pero la verdad es que no hay acceso en YouTube, por ejemplo, a esas obras. ¿Y por qué crees que no se graba mucho? La verdad desconozco el porqué. Yo creo que es un poco por mantener eso vivo del teatro, ¿no? Del convivio, de mantener esa sensación de estar ahí encerrados, respirando el mismo aire. Y verlo por video yo creo que mata todo eso un poco. Ajá, claro, no, lo pienso es como material histórico, ¿no? Porque hay muchas obras que precisamente se dejaron de presentar, ya no existe casi que evidencia, ¿no? Sí, cuando uno quiere de repente investigar es una pena que no esté todo eso, pero sí es verdad que es muy difícil encontrarlo. Hablabas del convivio, ¿no? Sí. Un conocido acá en Colombia que se lee bastante, que es Dubati, ¿no? Jorge Dubati. Sí. Allá se lee igual que acá, me imagino. Es referente. Sí, es un gran referente. Se lee mucho. De hecho, es muy requerido en distintas universidades para de repente dar alguna charla o estar en algún centro de investigaciones. Él es el director de un centro de investigaciones en la Universidad Nacional de Cuyo, como para un centro de investigaciones para jóvenes artistas. Sí. Es muy apreciado.
De pronto, ¿conociste algo allá en Argentina de la producción teatral o escénica colombiana? La verdad que tengo que decir que ese es un punto que nos falta. No, por lo menos en lo que he transitado yo de carrera, no hemos tenido tanta conexión con, sobre todo, dramaturgias latinoamericanas, sí, europeas, sí, argentinas, pero hay como cierta desconexión con el territorio latinoamericano y creo que también fue lo que un poco me impulsó a hacer el intercambio, ¿no? Poder ampliar esos límites geográficos que estaba sintiendo respecto a teóricos, dramaturgias, puestas en escena y demás. ¿Has podido atender alguna obra aquí en Colombia en este mes? Sí, estuve viendo una creación colectiva de... ahora voy a capaz que equivocar, pero creo que se llamaba Cuerpos en Resistencia, sobre las personas que fueron mutiladas por la represión policial en algunas marchas. Fue muy interesante, sobre todo porque desconocía los hechos, tenía cierto conocimiento de algo similar en Chile, que por la cercanía nos había llegado la noticia, y fue muy, muy interesante ese proceso de narración, de renarración, ¿no? De lo que había pasado. La verdad que muy, muy interesante. Claro, es un ejercicio de memoria reciente, ¿no? Sí. El estallido social. Sí, no sé si llegaron las noticias hasta allá. Que yo recuerde, algo sí siempre llega, ¿no? Pero bueno, no tanto como para, por lo menos yo, conocer el hecho, ¿no? Tal vez fue más conocido el de Chile, ¿no? Exacto. Que fue más o menos paralelo. Sí, además nosotros en Mendoza estamos pegados a Chile, así que nos llegó muy, muy rápidamente. Uh-huh. Bueno, ahora quisiera que nos contaras un poco cómo fue ese proceso, ¿no? Para quienes les gustaría hacer parte de estos intercambios, ¿no? Pues para visitar y explorar, ¿no? Las universidades, ¿no? De otros países. ¿Cómo fue? ¿De dónde surgió ese interés? ¿Buscaste Colombia en específico o tal vez fue como un destino que estaba disponible? Bueno, la verdad no lo tenía muy decidido el viajar, pero sí me pasaba esto de que comentaba recién de como las limitaciones geográficas respecto a algunas investigaciones, algunas dramaturgias y demás. Y cuando abre la convocatoria en mi universidad, lo primero que tengo que hacer es buscar qué universidades tienen la carrera, ¿no? Y ahí fue que recordé que cuando yo inicié la carrera, ese mismo año viajó un alumno de la pedagógica a Mendoza y recordaba tener buenas referencias de lo que él hablaba y por ahí de lo que compartíamos. Entonces fue como un primer punto que apareció, ¿no? Colombia y la pedagógica, porque tenía esta buena referencia. Y ahí empezó todo el proceso, ¿no? De enviar cartas de motivación, de enviar papeles de la misma carrera, ponerme en comunicación con gente de acá, con alumnos, con este chico que yo recordaba también, que fue una ayuda grandísima. Y bueno, y ahí un poco todo se fue dando. Ya había un convenio, ¿no? Había un convenio, exacto. Lo mismo para quienes quieran ir de la pedagógica a otras universidades de Argentina o de cualquier otro lado. Siempre lo importante es estar atentos a las fechas de convocatoria, a las universidades con las que uno tiene convenio. Yo sé que la UNCUYO, que es de donde vengo, tiene convenio con la pedagógica porque hemos venido y han ido y ambas experiencias han sido muy gratas. Recibir gente y la verdad que estar acá ha sido increíble, me he sentido muy bienvenida, que espero que quienes intenten ir y quieran ir sientan lo mismo de la universidad de allá. Pero bueno, eso es un proceso realmente sencillo, lo único que hay que estar atentos a fechas y a presentar papeles, pero por lo general se pide un registro del académico, de las notas, alguna carta de motivación y demás, y no es mucho más complicado. ¿Qué escribiste en esa carta de motivación, si lo recuerdas?
Sí, algo recuerdo, fue hace un tiempo, pero algo recuerdo. Esto que hablaba de la investigación, ¿no? Estoy también en proceso de pensar mi tema de tesina, final de grado. Entonces, y la verdad que yo me sentaba frente a la computadora y decía, o sea, hay muchas cosas que me interesan. ¿Cómo elegir una? Entonces también un poco vine con la idea de buscar algo que se pueda relacionar, de lo que yo pueda investigar, ampliar los conocimientos de las teatralidades de territorios que están tan cerca, pero por ahí, bueno, desconocemos. Entonces, un poco la carta de motivación hablaba de eso, ¿no? De buscar temas de investigación, de ampliar lo que veníamos viendo nosotros en la carrera. Entonces, bueno, recomendarles que estén pendientes de las fechas, ¿no? Para los interesados en hacer este intercambio y pues tomar el riesgo, ¿no? Exacto. Bueno. Si van a Mendoza van a ser muy bienvenidos y yo creo que por lo que sé de gente que ha ido, que he compartido ahora, han sido experiencias muy buenas. Acá conocemos bien, por lo menos el vino de Mendoza, que es excelente. Sí, es muy rico. Sí. Bueno, Luna, gracias por la visita, gracias por compartir tu experiencia aquí con nuestra comunidad. Bueno, muchas gracias por la invitación, por el espacio. Bueno, esto fue Tablas y Tableros, el programa de la licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional. Nos acompañó Mario Alejandro Sepúlveda Castaño en la dirección, en las comunicaciones Laura Chávez, en la producción Yolanda Barrantes y Diana Torres, y en el control máster María Alfonso Enríquez Romero. No olviden que nos pueden escuchar a través de radio.upn.edu.co y en las plataformas de iVoox, Deezer y Spotify. Muchas gracias por su compañía. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. Escuchas La Pedagógica Radio, transmitiendo desde Bogotá, emisora virtual de carácter educativo y cultural de la Universidad Pedagógica Nacional, educadora de educadores. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Recuerda que puedes escuchar nuestros programas en Spotify, Deezer y iVoox. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, X e Instagram como @Pedagógica Radio y permanece conectado con toda nuestra programación. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Legado Orlando Fals Borda. Cultura ribereña. Pero cuando decimos cultura ribereña, no es cualquier cosa, es el arte de vivir al pie de un río y de las ciénagas y de los caños que se forman especialmente en esta depresión. Que la depresión momposina es un mar interior, que muchas veces no lo respetan los dueños de fincas y de haciendas, y cometen el gravísimo error de convertir a los playones en tierras para el ganado, o lo van cercando y quitando ese espacio que es libre y para todos, simplemente para acumular dinero y sus ganancias como terratenientes. En otras palabras, esa cultura del río se ve amenazada por la mentalidad capitalista acumulante de los ribereños más pudientes.
Si eres egresado de la Universidad Pedagógica Nacional y quieres enterarte de estímulos, beneficios, convocatorias y actividades académicas y culturales, consulta egresados.pedagogica.edu.co. Centro de Egresados, regresando a los lugares donde amamos la vida. Universidad Pedagógica Nacional, educadora de educadores. En la conmemoración del 10º aniversario del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, la Pedagógica Radio y la Universidad Pedagógica Nacional, en sus 70 años, resaltan la labor de las mujeres y niñas científicas en Colombia. Sofía Gómez, joven inventora y estudiante de ciencias. A temprana edad, Sofía ha desarrollado un proyecto sobre la purificación del agua, utilizando materiales reciclados, ganando reconocimiento en ferias de ciencia. Universidad Pedagógica Nacional, 70 años siendo la educadora de educadores. La Universidad Pedagógica Nacional cuenta con acreditación institucional de alta calidad, siendo la única universidad uniprofesional del país con este reconocimiento. De igual forma, el 80% de sus programas entre pregrado y posgrado cuentan con una o más acreditaciones de alta calidad. Universidad Pedagógica Nacional, educadora de educadores. En la escuela maternal, los niños y niñas menores de 4 años crecemos como personas críticas, creativas, independientes y somos capaces de expresarnos libremente. Escuela Maternal, una propuesta educativa y cultural de la Universidad Pedagógica Nacional. Universidad Pedagógica Nacional, educadora de educadores. La Universidad Pedagógica Nacional tiene una fuerte conexión con las comunidades, promoviendo proyectos de impacto social, propendiendo por formar docentes críticos, reflexivos y creativos. Universidad Pedagógica Nacional, 70 años siendo la educadora de educadores.